Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Yu desde nuestro estudio en Beijing. El 3 de septiembre se inauguró la 9ª cumbre de líderes del BRICS en la ciudad de Xiamen, en la provincia china de Fujian. El encuentro de 3 días de duración contó con la presencia de los líderes de los 5 países miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y de los mandatarios de otros 5 países invitados, México, Egipto, Guinea, Conakry, Tayikistán y Tailandia. En esta edición de Puntos de Vista haremos un repaso de los puntos más destacados y de los logros de esta cumbre. Empezamos el programa con el siguiente video. La 9ª cumbre del BRICS concluyó con un proyecto diseñado para trazar el curso del grupo de mercados emergentes para lograr el desarrollo común y desempeñar un mayor papel en los asuntos internacionales y oponerse al proteccionismo. El evento trascendental ha anunciado oficialmente una segunda década del bloque, que representa alrededor del 42% de la población mundial y ha contribuido con más de la mitad del crecimiento económico global en la última década. El progreso considerable, en particular la fundación de su nuevo Banco de Desarrollo, ha sido logrado mediante la cooperación práctica y de beneficio mutuo entre los países BRICS en la última década. En la actualidad, la economía global está experimentando ajustes con una tendencia al alza de la desglobalización y del proteccionismo. Un orden internacional más justo y equitativo sigue fuera del alcance, a pesar de cierto progreso. En esta etapa crucial, los desafíos y oportunidades subrayan la importancia de la cumbre BRICS en Xiamen para ofrecer soluciones y definir la dirección y prioridades para la nueva era del grupo. Esta fue la primera vez que el presidente chino Xi Jinping presidió la cumbre del BRICS, en la que compartió su visión sobre el pasado y el futuro del grupo y pidió mayores esfuerzos para profundizar de manera integral la asociación del BRICS. Cuando el mundo experimenta profundos y complejos cambios, la cooperación de los BRICS se hace más importante. Nuestro pueblo espera que impulsemos conjuntamente el desarrollo y mejoremos su bienestar. La comunidad internacional espera que hagamos contribuciones a la paz mundial y al desarrollo común. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar extensamente la asociación de los BRICS y abrir la puerta a más décadas doradas de cooperación de los BRICS. La cumbre ha mostrado la voluntad y medios de los países BRICS para buscar una cooperación más pragmática, tener un papel más activo en la gobernación global e incrementar la voz y representación de los mercados emergentes y los países en desarrollo, que representan el principal motor del crecimiento económico mundial. La apertura ofrece progreso. China, anfitriona de la cumbre, ha inyectado nueva vitalidad al mecanismo presentando el enfoque BRICS Plus e invitó a los líderes de 5 países en vías de desarrollo, Egipto, México, Tailandia, Tayikistán y Guinea, a sostener diálogos durante el evento con los líderes del BRICS. La acción ampliará el círculo de amigos del BRICS. Con asociaciones extensas, el grupo puede evolucionar en una plataforma más influyente para la cooperación sur-sur, para contribuir de manera importante con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la eliminación de la pobreza. En lugar de perder su lustre, como dicen observadores miopes y engañosos, el BRICS puede hacer una gran diferencia para ofrecer beneficios a la gente de los 5 países y otros más. Hoy en el estudio me acompaña Wei Qiang, director general para América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, y Daniel Treado, reportero de CGTN. Señores, bienvenidos a Puntos de Vista. Encantado. Un placer, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, la 9ª cumbre de BRICS, según el presidente chino, sería el nuevo punto de partida de la segunda década dorada de este bloque. A su juicio, ¿cuáles han sido los puntos más destacados para ustedes de esta ocasión? Señor Wei. Bueno, yo destacaría el hecho de que, destacaría el buen nivel con que China como anfitriona se ha desempeñado durante todo este proceso, ¿no?, de la cumbre. Como tú has mencionado muy bien, citando a nuestro presidente, al presidente Xi Jinping, esta cumbre tiene lugar en un momento, yo diría, trascendental, ¿no?, muy crucial, al cerrar el primer decenio muy exitoso del colectivo e iniciar un segundo decenio que el presidente denomina como
o el presidente prevé como una segunda década dorada. Entonces, para mí este es precisamente un momento tanto de reflexiones como de prospecciones, ¿no? Entonces, en este momento toca, sobre todo al país anfitrión, le toca la responsabilidad de hacer un balance, ¿no?, de los éxitos pasados y infundir un tono, un espíritu de optimismo, de buena esperanza, de confianza, ¿no?, para el porvenir, para el futuro desarrollo del colectivo. En ese sentido, creo que China ha hecho muy bien. El presidente hizo, a través de sus excelentes intervenciones, un excelente resumen del valor, del excelente papel que jugó BRICS, el grupo BRICS en los pasados años, sobre todo en el sentido de elevar el papel de los países en vías de desarrollo en esta etapa de tremendos cambios y transformaciones de la balanza del poder global, en el sentido de mejorar la gobernanza global. Y también de cara al futuro, el presidente también ha descrito un cuadro de mucha confianza, como decía, de mucha confianza en el futuro desarrollo del grupo. Tiene mucha razón, porque esta vez como miembro de la delegación de CGTN acudí a la ciudad de Xiamen como reportera para acudir las novedades de la cumbre, y me dio una impresión muy profunda en la organización de este bloque. Por ejemplo, la organización, la supervisión de la seguridad, los servicios y también los voluntarios, los jóvenes. Creo que la buena organización de este bloque, de esta cumbre, garantizó la perfecta retransmisión y también los buenos reportajes que trabajamos para la prensa. Daniel, ¿qué impresión le dejó la cumbre? Pues yo, siguiendo un poco con la respuesta de Wei Cheng, también me quedo con esta concepción de segunda década dorada. Venimos de un periodo, sobre todo los últimos 2-3 años, un poco de transición económica de los países que forman parte del BRICS. Rusia, Brasil y Sudáfrica hacen frente o han hecho frente a periodos de recesión, y China se encuentra en este también periodo de transición en una reforma por el lado de la oferta, dejando de lado la producción para pasar a una economía basada en el consumo y la innovación. Y por eso se asume, en vez de mirar un poco atrás, miramos hacia adelante, y los países asumen nuevas responsabilidades, asumen esta transición y asumen la necesidad de fortalecer la cooperación para luchar a favor de un desarrollo más inclusivo, como decía usted, de intentar cambiar esta gobernanza global y de proteger el medio ambiente. También destacaría 2 puntos más brevemente. El hecho de que se haya invitado a 5 países que no son vecinos del país anfitrión, 5 nuevos países emergentes, hecho que demuestra el carácter inclusivo y abierto de este ente, del BRICS. Y para terminar, la presencia del primer ministro indio, Narendra Modi. Recordemos que las últimas semanas India y China tuvieron un pequeño eso debido a que un pequeño grupo de soldados cruzó la frontera y entró en territorio chino. Sin embargo, finalmente los 2 países abogaron por el diálogo, pudieron solucionar el conflicto, y la presencia de Modi en Xiamen demuestra el espíritu de unidad del BRICS. Tiene mucha razón. La cumbre de este año también redundó numerosos resultados, éxitos, y estos 5 países llegaron a un consenso, a un amplio consenso sobre la profundización de la cooperación en los intercambios. Y de igual manera, el grupo aprobó la declaración de Xiamen y una serie de nuevas iniciativas. ¿Qué piensa usted, señor Wei, sobre los logros alcanzados en esta cumbre? Bueno, son muchos logros y todos muy importantes, ¿no? Por la limitación del tiempo, uno no podría enumerarlos todos aquí, pero yo quisiera destacar quizás 2 o 3 cosas. La primera, yo creo que es muy importante indicar que a través de esta cumbre se ha fortalecido este consenso entre todos los miembros del grupo, los 5 miembros, en cuanto a la necesidad de
de seguir a través de su esfuerzo mancomunado empujando adelante esta idea de cooperación entre las principales economías emergentes del mundo. Es decir, como Daniel acaba de... me sumaría a lo que Daniel ha indicado, ese espíritu de unidad, de cohesión, en aras de un mejor trabajo de cooperación entre los miembros. Y luego, en cuanto en el plano del modus operandi, yo creo que la cumbre también ha sido muy específica, ¿no? Ha sido muy concreta. En eso también quisiera reiterar el papel de liderazgo que ha jugado China, ¿no? Ofreciendo propuestas del estilo chino, o como solemos decir esos días, ofreciendo el saber chino, la sabiduría china, ¿no? La fórmula china, para que la cooperación, para que la cooperación económica, sobre todo la cooperación económica del BRICS, se siga desenvolviendo en la dirección de apertura, ¿no? De inclusión y de reforma, y muy importante de innovación, ¿no? Yo creo que esta cumbre deja una vez más claramente la constancia de que entre los nuevos motores que se requieren para empujar futuro desarrollo económico global y en particular de estas economías emergentes principales, la innovación es el motor principal, ¿no? Pero yo quisiera, otra cosa que quisiera destacar es que la cumbre no ha sido solamente una plataforma de hablar, de ofrecer conceptos, de discutir, conversar acerca de... No es solo puro hablar, sino de propuestas muy concretas conducentes a acciones específicas, acciones fuertes, contundentes. En ese sentido es importante, me parece, los aportes, ¿no? que China ha dado en contribución, ¿no? para contribuir al futuro positivo desarrollo del grupo. Un aporte muy importante es el llamado Plan para la Concertación Política y Cooperación Económica de BRICS, por valor de 500 millones de dólares, y otro aporte importante por parte de China es un fondo o una contribución por valor de 4 millones, ¿no? de dólares para engrosar el capital del nuevo Banco de Desarrollo BRICS. Estas medidas son muy concretas y útiles. Bueno, señores, ustedes dos han mencionado el nuevo mecanismo que se puso esta vez en la cumbre, que es BRICS Plus. Y hemos visto que los 5 países miembros, tanto los 5 países miembros como los mandatarios de los otros 5 países invitados, participaron en el diálogo entre mercados emergentes y países en vía de desarrollo. ¿Qué piensan ustedes sobre el nuevo mecanismo de desarrollo de BRICS Plus, y también sobre la ampliación del círculo de amigos para atraer a más países en vía de desarrollo? Adelante, sí. Primero. Reiterar una vez más el carácter inclusivo que demuestra la participación de nuevos países en el BRICS, y sobre todo este contraste con el carácter un poco elitista que tienen a veces estos grandes entes occidentales, como por ejemplo el G7, en el que es un poco más difícil entrar. Recordemos que se intenta fortalecer la cooperación con países que en el fondo tienen los mismos retos, las mismas oportunidades o los mismos intereses que los países que forman parte del BRICS, y imagino que es de esperar que en el futuro más países se incorporen o participen de alguna forma quizá más activa en nuevas cumbres del BRICS. Porque en el fondo recordemos que uno de los objetivos del BRICS es elevar la voz de los países emergentes y en desarrollo en las grandes organizaciones institucionales, y este objetivo será mucho más fácil si todos los países emergentes colaboran juntamente
que no si cada uno va sino que si cada uno va por su lado. Además, es destacable el hecho de que estos 5 países, como los países que se comentaban, provienen de regiones muy importantes. Tayikistán viene de Asia Central, Tailandia del sudeste asiático, Egipto del norte de África, Guinea del oeste de África y México de América del Norte. 5 regiones muy importantes de las cuales, y esta relación con los demás países del BRICS puede fortalecer el hecho de que se produzcan mucho más acuerdos entre Rusia y Asia Central, Rusia y América Latina, y lo mismo con los demás países del BRICS. Y para concluir, el hecho de que estos países y estas regiones, el hecho de que hayan participado en la cumbre de Xiamen les ayudará, por ejemplo, a impulsar su participación en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, y a China le permitirá que esta iniciativa, que recordemos es un proyecto de construcción de infraestructuras y de conexiones, se siga ampliando por el resto del mundo. Señor Wei, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, muy importante lo que ha comentado Daniel, estoy muy de acuerdo. Yo agregaría el punto de que el hecho de que se haya invitado a estos 5 países, como dice Daniel, muy importantes, muy representativos, también demuestra la fuerza, la creciente fuerza convocatoria, ¿no?, de BRICS. Yo creo que una de las características más destacadas del desarrollo global en lo que ha ido del nuevo siglo es el emerger colectivo del amplio grupo de las naciones en vías de desarrollo, de lo cual el grupo BRICS, sin lugar a dudas, se constituye en el mayor el mayor exponente, ¿no?, la mejor representación. Pero conforme se desarrolla el mundo, conforme se desarrolla el BRICS mismo, se percibe una creciente necesidad de que el grupo se fortalezca ampliándose, ¿no?, proyectándose hacia el más amplio grupo de las naciones en vías de desarrollo. En ese sentido, esta cumbre ha dado un paso de mucha importancia, de verdad. Otro punto que quisiera destacar muy brevemente es que, a diferencia, bueno, se trata este proceso de mayor solidaridad, de mayor unión entre el BRICS y los demás países, las demás economías emergentes o países en vías de desarrollo, ha sido gradual, ¿no?, gradual y creciente, paso a paso, ¿no? En todo caso, en las pasadas ediciones de las cumbres de BRICS ha habido, o sea, los pasados países anfitriones o gobiernos también han invitado sus socios, ¿no? Pero esta vez lo característico es que esta invitación ha sido más global, ¿no?, más de todos los continentes que forman parte del importante mundo en vías de desarrollo. Bueno, otro punto interesante de esta cumbre que quiero destacar es la participación de México, que es el primer y único país hispanohablante que participa en una cumbre del BRICS. ¿Cuáles son las razones y el significado de la participación de México? Y después, ¿qué logros concretó México a través de este viaje a China? Porque hemos visto que después de visitar Xiamen, fue también el presidente Enrique Peña Nieto fue a Hangzhou para visitar Alibaba. Como bien comentas, la participación de México creo que además se produce en un momento crucial para este país latinoamericano. Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, las relaciones entre México y Estados Unidos se han ido deteriorando. Donald Trump llegó a la presidencia, entre otras cuestiones, con una campaña muy dura contra la inmigración. Prometió construir un muro, que además prometió que lo pagaría México, cosa que está muy por ver. Además, nada más llegar a la Casa Blanca, una de las primeras cuestiones que aprobó Donald Trump fue el intento de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado en el que recordemos forman parte Canadá, México y Estados Unidos, porque según Trump, este tratado perjudica la economía de Estados Unidos y destruye trabajo. Otra afirmación que analistas y expertos también
han refutado. De ahí un poco la importancia de la presencia del presidente mexicano, como comentabas, Enrique Peña Nieto, no solo en Xiamen, sino en otras ciudades chinas. Con su presencia, con el hecho de que se haya invitado a México, el BRICS lanza dos mensajes. No somos aislacionistas y creemos en la globalización y en el libre comercio. Un contrapunto muy grande con la actitud ahora mismo de Estados Unidos. Estaba leyendo estos días, hace muy poco el Banco Mundial hizo un informe sobre México en el que alertaba de los peligros un poco que corre la economía mexicana a raíz precisamente de estos conflictos que vive económicos y diplomáticos con México, porque eso asusta mucho a los inversores, y de ahí la importancia de la presencia de México en China. No hablamos de cualquier país, hablamos de un país muy importante en América Latina, en todo el continente. Es una puerta muy grande al continente, una economía muy importante, y eso favorecerá, el hecho de su presencia en el BRICS, favorecerá que todos estos países y los demás países emergentes puedan llegar a acuerdos muy concretos, muy específicos con México, y eso favorecerá a todas las partes. ¿Qué piensa usted sobre la participación de México en esta cumbre, señor B? También más o menos los mismos puntos que Daniel ha señalado. Primero, la importancia y la representatividad de México como una potencia regional en América Latina y en toda América Latina, junto con Brasil, ¿no? México es el mayor país, uno de los países económica, política, culturalmente más importantes de la región. Entonces, hablábamos de la invitación a los países más representativos de los diferentes continentes que forman parte de ese importante grupo que se llama el mundo en vías de desarrollo. Entonces, México, en ese contexto, obviamente, tiene una representatividad indiscutible. Y luego también México, histórica, geográficamente, México está muy unida con la economía norteamericana, ¿no? Junto con Canadá y los Estados Unidos. México también forma parte del acuerdo comercial NAFTA. En ese marco, la economía mexicana a lo largo de los años se ha unido muchísimo y se ha beneficiado, hay que decirlo, muchísimo de esa unión económica. Pero con los cambios internacionales, con el tiempo, con el emerger del colectivo de los países en vías de desarrollo, con el emerger de China, ¿no? Del este, de Asia-Pacífico. Yo creo que en México también existe una creciente conciencia de la necesidad de diversificar, de mirar también, ¿no? Sin perjuicio de esos lazos muy importantes con Norteamérica, también mirar más hacia el este, hacia el sur. En ese contexto de las cosas, pues esta cumbre, la participación de México en esta cumbre de las economías emergentes principales, siendo México también una economía emergente de importancia global, tiene un significado bien trascendental. Bueno, otro punto importante de la cumbre de este año es la promoción de intercambio cultural. Durante la cumbre hemos visto que se organizó el primer festival cultural de la cumbre, que incluyó una exposición de fotografía. Y entonces, durante la creación del bloque se celebraron también competiciones deportivas y también festival de cine, entre otras actividades que promueven el intercambio cultural entre estos 5 países miembros. Según su valoración, ¿qué importancia tiene la reforzación de la cooperación en el ámbito cultural cuando se necesita promover la confianza política y la colaboración en el ámbito económico y comercial? Daniel. Pues para mí es importante, porque cuando se habla de relaciones bilaterales o en este caso multilaterales, se suele hablar básicamente de relaciones económicas o comerciales o lo que sale en los medios de comunicación o de inversiones, pero los BRICS han buscado poner énfasis en el tema de las relaciones culturales, como comentabas, con competiciones deportivas, con festivales de cine, de exposiciones. Y para mí es importante porque
a mayor entendimiento entre los países, mejores serán las relaciones diplomáticas. Y no hay mayor forma de entenderse los unos a los otros que entender la cultura de los demás países, y a partir de ahí se respetan los demás países. Además es importante por otras cuestiones. El hecho de que haya relaciones o se lleguen a acuerdos culturales entre estos países permitirá que artistas de China, por ejemplo, puedan colaborar con artistas de Rusia. Hemos visto en el Festival del Cine de BRICS, una de las películas más destacadas era una película de 5 cortos, cada una dirigida por 5 directores muy representativos de cada uno de los países. El director chino era Jia Changke, uno de los directores más populares de estos momentos en China. Eso permite que estudios cinematográficos chinos puedan cooperar con estudios de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, que bailarines chinos puedan colaborar con otros bailarines de otros países, y eso en el fondo beneficia no solo a los artistas, sino que beneficia a los países y beneficia sobre todo a las personas que pueden gozar del arte. Sí, es muy importante esta idea de la comprensión, o sea, los lazos de las personas, ¿no? Entre las personas, de pueblo a pueblo. Se ha hablado desde cierto tiempo de que el mundo ya es cada vez más plano, ¿no? Esta aplanación, válgame la creación la invención de esta palabra, aplanación del mundo, pues tiene mucho que ver con el poder, el valor o potencial que cada vez adquiere en mayor medida la sociedad civil, ¿no? O las sociedades civiles de las diferentes naciones. Entonces, hoy por hoy, pues las decisiones, altas decisiones o los diseños del máximo nivel, ¿no? Las decisiones de arriba a abajo son importantes, los gobiernos son importantes, pero cada vez más se vuelven más importante la sociedad, cómo responden las sociedades, ¿no? Cómo responden los pueblos a estas altas decisiones. En ese sentido, para que la cooperación BRICS, la cooperación entre los países en vías de desarrollo, adquiera más ímpetu, más fuerza, y que sus beneficios sean entendidos y sean sentidos por los pueblos, el apoyo de la sociedad, el apoyo social, la comprensión social, ¿no? O en otras palabras, una buena labor de diplomacia pública es de vital importancia, cada vez más importante y más necesaria, ¿no? Entonces, en esa dirección, pues estas actividades que has mencionado tienen un significado especial. Bueno, la última pregunta la quería hacer a Daniel sobre el aumento en el mundo de las políticas proteccionistas y el sentimiento antiglobalización que va en contra de la actitud del bloque BRICS, que es equitativa, abierta e inclusiva sobre la globalización. ¿Qué piensa usted sobre los esfuerzos que pueden hacer estos países miembros de este bloque para luchar contra el proteccionismo? Como efectivamente comentabas, ha ido creciendo un poco el sentimiento antiglobalización en Occidente, las políticas proteccionistas, comentábamos antes Donald Trump, pero también ha habido sentimientos parecidos en Francia, en los Países Bajos y en otras partes de Occidente. Sin embargo, los BRICS quieren dar toda otra imagen. Recordemos que los BRICS, la primera cumbre tuvo lugar en 2009, en un momento de crisis financiera muy fuerte en Occidente, y nació un poco con la idea de alzar la voz, con la idea de los países emergentes, es nuestro momento, podemos asumir nuevas responsabilidades. Intentamos cambiar las organizaciones occidentales que, como hemos visto, no han funcionado, están ahora en crisis. Comentaba el presidente Xi Jinping estos días durante la cumbre la necesidad de romper la brecha entre norte y sur. El hecho de que existan y que sigan habiendo cumbres como el BRICS demostrará que los países emergentes están asumiendo responsabilidades y que querrán alzar su voz y tomar más decisiones importantes en Occidente. Gracias, Daniel. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Puntos de Vista. Síganos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin de CGTN en español. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, un gran placer.